Dios le bendiga, le guarde. En nombre de Jesús. No sé cuánto tiempo viviré, pero el resto de mis días de tu lado no me apartaré. Siento la influencia alrededor que me invita a olvidarte, a alejarme de tu amor. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Bendito sea el Señor. Gracias, familia, por este momento de alabanza y oración. Que tú eres un Dios maravilloso y poderoso en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Ni siquiera en sueños encontré, yo busqué por todos lados y ahora que lo tengo no lo cambiaré. Alaba lo que Él siempre vive, Padre. Me ha devuelto el sentido y la razón, es más hermoso que un tesoro y se ha quedado con mi corazón. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Amén, hermanito. Ni por todo el oro del mundo jamás cambia el Señor. En Mateo capítulo 17, verso 20. Jesús les dijo esto por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza y diréis este monte, pásate de aquí a allá, se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género sale con oración y ayuno. Estaba leyendo por ahí en Samuel, en primera de Samuel, escuchaba a mi madre leer la escritura y mi mamá me decía, mira, por causa de la incredulidad del pueblo, el Señor le mandó tumores, pestes. Amén. Cuando en ese tiempo, cierto, Dios empezó a ministrar a Samuel, primera de Samuel capítulo 3, y Dios empezó a ministrar a Samuel, era joven. Samuel era sacerdote y era profeta. Ahora, hermanos, amigos, la fe es tan importante. Cuando hay incredulidad en el pueblo, en las personas, cuando hay falta de fe en el creyente, vienen tumores, vienen plagas, vienen muchas cosas. Pero eso no significa que tú tengas que dejar de creer en Dios. Al contrario, cuando vienen problemas, dificultades, tempestades, es cuando más tenemos que probarle a Dios que creemos en Él. Tenemos varios ejemplos en la Biblia donde el Señor reprocha la incredulidad de los discípulos cuando resucitó de los muertos. Y tenemos varios ejemplos cuando Jesús le dijo a muchos por ahí, le reprochó la fe, ¿cierto? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaron? Hombres de poca fe. En realidad a veces somos hombres y mujeres de poca fe. Aquí Jesús, ¿cierto? Había un endemoniado lunático que si lo llevamos al entendimiento del español y científicamente, está hablando de un hombre epiléptico, de un joven epiléptico, ¿ya? Y este joven epiléptico sufría de ese demonio de epilepsia. Y entonces los discípulos intentaron reprender y echar fuera el demonio, no pudieron. Aconteció que Jesús lo sanó y le dijo, espíritu sordo, mudo, sal de él y no entres nunca más a él. Porque el espíritu de epilepsia es un espíritu mudo y sordo. Son espíritus de rango general. Y cuando hablamos de espíritus de rango general, elevado, alto, son espíritus sordos y mudos. Entonces, cuando Cristo, ¿cierto?, echaba fuera a los demonios, Él lo hacía con toda la autoridad del Padre porque Dios estaba con Él y el reino de Dios estaba con Él. Y está con Él.
Entonces, los discípulos, en los apóstoles, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos y aún Cristo no había sido glorificado. Pero el Señor igual le había dado una pequeña unción para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad del pueblo y predicar las buenas nuevas del Evangelio del Reino de los Cielos. Pero sin embargo, con este tipo de demonio, con este tipo de género de demonio, no pudieron los discípulos. Entonces, después que pasó todo esto, conversaron con Jesús y le preguntaron, dinos, Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y lo primero que Jesucristo le dijo, por vuestra poca fe. Amén. Vemos en varios pasajes de la Biblia que el Señor enseña de la fe. El Señor era tan astuto y tan didáctico, Jesús, para enseñar la Biblia, que Él tomaba, por ejemplo, cosas terrenales para enseñar las cosas celestiales. Por ejemplo, Él tomó la higuera y la maldijo, cuando la higuera no había tiempo de fruto, pero sin embargo la maldijo. Bendito sea Dios. ¿Y para qué maldijo una higuera que todavía no era tiempo de dar frutos, de dar higos? Para mostrarle a los discípulos que para Dios no hay nada imposible, y para mostrarle a los discípulos que la higuera es un cierto tipo de creyente, que si no tiene fruto, se seca. Habla de Israel y habla de los hijos de Dios también que siguen a Cristo, que si no tienen fruto, se van a secar como la higuera. Amén. Ahora, el punto es que el Señor enseñó, si tuvierais fe como un grano de mostaza y le dijerais a los montes y tener mar, os será hecho y nada será imposible si usted no lo dudara en su corazón. El problema es que dudamos, hermano. Y la duda es un verdugo para que nuestra fe en Cristo no camine en la voluntad de Dios. La incredulidad y el no creer en Dios y en Jesús y en la palabra es un verdugo que va contra la fe. Amén. Entonces, mi amigo, para que tu fe sea firme, hay que meterle oración y ayuno. Para echar fuera demonios hay que meterle fe en Cristo, oración en Cristo y ayuno en Cristo. Hay muchas religiones en este mundo que creen, ¿cierto?, en dioses distintos, y a esos dioses ajenos le oran y le ayunan. Pero esa oración y ese ayuno que ellos hacen es inefectivo, porque no tienen la verdadera fe en Cristo Jesús. Una oración y un ayuno es efectivo cuando la fe de esa persona, de ese creyente, está puesta en la fe verdadera de la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Entonces su oración y su ayuno serán efectivamente muy poderosos y bendecidos bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso es que es importante, hermanito, que usted entienda que con un grano de mostaza de fe, ¿qué significa grano de mostaza? O así, pequeñita, un grano de semilla que se siembra en la tierra de mostaza y da una tremenda hortaliza. Una pequeña fe hace una gran diferencia, porque tener una pequeña fe en Cristo y en el poder de la palabra de Dios hace que los grandes milagros y sanidades y prodigios de parte de Dios se manifiesten. Los milagros, los prodigios, las señales y sanidades son repartimientos del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 2. Y por medio de la fe en Cristo Jesús que usted tiene, todo eso usted lo puede lograr en su vida y también para apoyar, bendecir y ministrar a otros que lo necesitan. Amén. Así que mi hermanito que me está escuchando, Jesucristo, una de las cosas que reprobaba en nosotros es la fe, es la incredulidad. De no tener una fe creíble, de no tener una fe escuchando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero muchos tienen que ver para creer, como Tomás. Y la fe no es así. La fe no es ver para creer. La fe verdadera de la palabra de Dios de Jesús es solamente escuchar la palabra. Si usted escucha la palabra y crea lo que escuchó la palabra de Dios, entonces su fe se fortalece y Dios manda todas las bendiciones que usted necesita en su vida. Como por ahí cuando Jesús vino la tempestad tan grande y Él reprendió los fuertes vientos y los fuertes mares, ¿cierto? Y los reprendió y se hizo gran bonanza, pero reprendió a los discípulos porque les dijo, hombre de poca fe, les dijo el Señor. ¿Por qué tenéis miedo? O cuando mandó a Pedro le dijo Jesús a Pedro, ven acá, y Pedro empezó a caminar y empezó a hundirse, cuando Jesús caminó por medio del mar. Y le dijo, ven, Pedro. Pero Pedro, con la poca fe que tenía, se empezó a hundir. Entonces, eso es lo que hace la poca fe. Nos empezamos a hundir, hermano. Y el Señor tiene poder para reprender los fuertes vientos y las fuertes olas. Es decir, los problemas. Eso simboliza las montañas, simboliza las olas, las tempestades. Y el Señor hará bonanza en tu vida si tú tienes la fe en Cristo. Ahora, hay que ayunar, hay que orar, hay que complementar la fe con la oración y el ayuno para que el poder de Dios también se mueva. Aunque hay que entender algo, que el poder de Dios no se mueve dependiendo de nuestra oración y ayuno y fe. El poder de Dios sí se mueve por sí mismo. El poder de Dios se mueve por sí mismo
tanto como la palabra de Dios habla por sí misma. Amén. Que Dios le bendiga. Es decir, todo es la voluntad de Dios. Pero también Dios necesita que tengamos fe, que oremos y que ayunemos. Que Dios le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús.